Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos de nuevo a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. La curiosidad de hoy es una excentricidad, debido a que este libro es muy difícil de conseguir por el hecho de que no lo hicieron editoriales para ser publicado, sino se mandó a hacer en talleres, creo que así se le llama, o imprentas para realizar este trabajo. El autor como tal tiene varios libros escritos y puedo decir que yo fui su alumno en la UNAM y ustedes lo pueden encontrar si quieren adquirir este libro. Yo lo adquirí de primera mano con él. Es en Filológicas, en el departamento que dirige el filósofo famoso Mauricio Beuchat, que es bastante bueno este filósofo, y el autor es Ricardo Martínez Lacy. Su libro es sobre los registros helénicos de los ejércitos. Es bueno, el título no es así, y es un libro bastante interesante sobre el hecho de que nos muestra cómo se organizaban los ejércitos griegos y macedonios, eh, cómo estaban divididos, cuál era el tipo de leva que se realizaba, cómo se inscribían a las personas en el ejército, sobre todo que eran jóvenes mayores de 20 años, eh, cómo estaban organizados, dónde se encontraba el cantón, qué es lo que debían de comer, dónde se debía de guardar el vino, dónde se deberían de guardar los diferentes viandas o enseres para determinadas cuestiones. Hay muchos decretos que se van manejando, sobre todo decretos conmemorativos, epítetos sobre batallas, epítetos en honor a los dioses, tipo de pagos, tipo de castigos, cuál era el derecho de botín de acuerdo al comportamiento del individuo en batalla, la administración de los propios ejércitos, donde debían estar colocados, parte de estrategias, y hace críticas y menciona a diferentes autores. Una crítica que realiza sobre todo a Polibio, sobre que él sostiene, Polibio, la inferioridad del ejército macedonio. Sin embargo, el doctor Martínez Lacy, a través de su escrito, señala que el ejército macedonio sí estaba bien administrado y tenía estrategias como tal y un comportamiento marcial digno de su época, tanto que ya sabemos quién lo dirigió y a dónde llegó. También menciona a Tito Livio, pero en una referencia como un apartado para mencionar determinados elementos dentro del propio libro. Menciona el decreto de Rafia, en conmemoración de la batalla de Rafia, de la victoria de Ptolomeo sobre los sirios. Y creo que como tal este libro es bastante interesante, sobre todo si les interesa la historia antigua. Los defectos que yo le veo son dos. El primero es su difícil adquisición porque tienen que ir con el autor para hacerse de uno. Y el segundo, tienen que tener cierto conocimiento de la historia antigua. A pesar de que el libro es bastante asequible e inteligible, si no se tiene un cierto conocimiento de determinadas batallas o de determinado comportamiento de la antigua Grecia, sí es un poco tedioso leerlo. Y más por el hecho de que toma las partes originales, o sea, te pone la parte original en, en impresión y te pone su traducción. Y eso como que sí te hace pesada la lectura porque hace traducciones literales, a pesar de que al final de cada capítulo realiza un abstract donde te explica y él interpreta las situaciones de este libro o de lo que quiere decir los diferentes decretos, es en sí de cierta forma pesado. Hace muchas referencias a autores de la historia antigua, por así decirlo, más bien así decirlo, y eso a veces te puede sacar del hilo de la conversación con el propio autor, ¿no? Me refiero a la conversación metafórica, porque leer es una conversación. Creo que esos son los dos únicos defectos que yo le veo. Sin embargo, es un libro disfrutable. Más es una fuente interesante por si quieres realizar una investigación, una tesis, un artículo, porque te muestra las primeras fuentes y conseguir libros que te muestren primera fuente es muy difícil. Y creo que si te interesa la historia antigua y el desempeño de los ejércitos, es bastante loable porque te explica y va, como les digo, palpando las partes primerizas de la primera fuente, te las establece y te pasa la traducción literal. El defecto también de este tipo de traducciones es que como muchas de las palabras fueron borradas, fueron o desaparecieron, fueron destruidas grandes partes de estos decretos, la traducción se corta y a veces no tienen, a veces el significado no es tan literal o se desconoce qué es lo que se quería decir realmente. El propio autor te lo menciona. Sin embargo, yo creo que, como les digo, es un libro bastante interesante, es
bastante enriquecedor y sirve como una bibliografía para realizar alguna investigación de ese tipo o de ese carácter. Sin duda yo se los recomiendo. Les diría, si alguien ya de milagro lo leyó, comenten en la caja de comentarios. Si no lo han leído, pues les invito a que lo consigan. Si no pueden hacerlo, pues díganme, ya veremos cómo podemos poder, cómo podemos este compartirlo, ¿saben? Yo me pongo en contacto con el autor o a ver qué hacemos, ¿no? Pero porque es un libro bastante interesante. Sin duda los sigo agradeciendo porque visiten el canal y les invito a que sigamos leyendo y a que sigamos conociendo la historia para saber cómo se ha desarrollado la civilización. Como un antiguo conocido decía, que en paz descanse, eh, la, tanto en la historia como en la filosofía y como en el conocimiento, esto yo se lo agrego, como en gran parte del conocimiento occidental, el pie de página siempre debe decir los griegos. Hasta la próxima.